Bueno, pues estoy aquí con unas amigas. Aquí somos tres millennials del 89 y cada una estamos en una punta del mundo. Tenemos a Ali, que vive en Londres, yo que vivo en Sevilla y Mimi, que vive en Tenerife. Y bueno, nos dedicamos a actividades muy diferentes y ya que se presenten cada una. Ali. Yo soy de Valencia, pero llevo 4 años en Londres y ahora me dedico, estoy en una empresa que es un tour operador, que es una especie de agencia de viajes, pero brutal. Y es asiática, entonces lo que hacemos es organizar viajes de asiáticos que vienen a Europa. Entonces, depende de lo que quieran, pues les organizamos toda la estancia a lo largo de Europa, o sea, estancia y todo lo demás, todas las actividades. Vale. Y bueno, puedo hablar, vale. Sí, ahora nos cuentas cómo Pero has ahora vivido luego la mejor. entrada del COVID. Sí. Sí. Bueno, realmente cuando Ali nombra que ella trabaja en una agencia de viajes que trae turistas, pues realmente yo me dedico a dar soporte tecnológico a los hoteles que reciben a esos turistas, en mayor parte sobre todo en Canarias, que es de donde es la empresa matriz, pero también ya a nivel nacional, o sea, a nivel español, ¿no? Actualmente, pues bueno, trabajo como directora de marketing, soy socia también de la empresa y nos hemos visto, bueno, pues un poco afectadas por esta situación ahora mismo, ¿no? Imagino que ahora Espe también empezará a contar un poco algo en relación a esto. Bueno, yo, si estáis en mi canal es porque me conocéis, soy Espe, soy psicóloga deportiva, terapeuta con la herramienta de realidad virtual y entrenadora nacional de patinaje artístico. Y bueno, pues ahora mi labor está encaminada a la psicología exclusivamente y en parte estoy manteniendo trabajo con la escuela de patinaje artístico, pero claro, todo online en la medida que lo hemos podido adaptar porque la situación se ha dado para hacer trabajo muy específico, pero poca cosa. Bueno, contadme cómo habéis vivido vosotras en vuestros trabajos la entrada de toda esta crisis del coronavirus. Me imagino que Alicia la vio venir desde antes y nosotras quizá un poco más tarde, ¿no? Sí, a ver, es un poco relativo porque aquí una de las cosas que esta experiencia me está enseñando es una dosis de realidad y una buena hostia, porque yo era un poco cínica viendo lo que estaba pasando allí. Bueno, a mí me llegó a principísimos de enero, me llegó una cancelación de un grupo que era rollo, los de ventas están en Asia y se montan muchas películas a veces para enrollarnos y que podemos negociar con los hoteles lo que ellos quieran. Entonces una vez me vinieron con una historia de que como el virus era súper contagioso, para mantener la imagen de la empresa, tenía que intentar negociar la cancelación de ese grupo para no pagarla, porque no querían que ese grupo fuera y que luego hubiera algún contagiado y eso repercutiera a la empresa y bueno, al hecho de que seamos nosotros los que llevemos el virus a Europa. Y yo les dije a mis compañeros, es que ya no saben qué historias inventarse, porque a veces es que te vienen con unas historias y yo lo cancelé sin más y les comenté por la causa, pero tampoco al hotel, pero tampoco les pedí explicaciones, pero claro, es que a la semana o así, o a los 10 días, decidieron cancelar salió las noticias que cerraban todos los vuelos y cerraban la ciudad y confinaban la ciudad y bueno, y otras zonas y demás. Y dije, ostras, esto va en serio. Y nada, desde enero yo he visto cómo ha ido afectando a Asia y al resto de países asiáticos y no sé, algunos compañeros decían, ostras, es que eso es muy malo, es que cuando llega a Europa, yo aquí súper cínica y decía, esto en Europa no pasará, es que aquí viven súper hacinados, las medidas de higiene no son las mismas, esto aquí en Europa no pasaría nunca. Pero entonces empezó a dar un poco fuerte en Italia, en algún pueblo cerca de Venecia o algo así empezó, porque claro, yo en ese momento yo no estaba claro a cargo de Venecia, pero sí que estaba haciendo Roma, Florencia y sí que me estaba afectando, yo sí que veía lo que estaba pasando, yo decía, ostras, pero está afectando y me decían, no, es solamente un pueblo, está muy, yo diciendo, esto es muy raro que ya esté pasando en Italia,
que están como España, o sea, aquí ya está pasando algo. Y nada, y entonces ya ahí decidí cuando se puso muy fea las cosas en Italia, porque compañeros italianos nos decían, es que están diciendo el gobierno que se tienen que quedar en casa y la gente sigue yendo a los bares y se está poniendo mal. Entonces ahí nosotros, los europeos que estamos ahí trabajando, bueno, no hay ingleses casi en esa empresa, nos dimos cuenta que esto aquí está pasando. Entonces nosotros mismos hemos sido los primeros que hemos empezado Yo dejé ya de entrenar porque después de trabajar, irme a entrenar significa que me cruzo otra vez la ciudad, que se me hacen aquí ceno a las 7 o a las 8 y se me hacen a las 10 para cenar, entonces cenamos por ahí y demás. Entonces yo ya, a principios de marzo, yo ya dejé de hacer los entrenamientos y de hacer vida normal porque vi que es la única manera de pararlo. Y solamente empecé a ir a trabajar y a estar aquí y prepararme. Rollo, tenemos que mirar cómo hacemos las cosas para trabajar en la mesa todas y demás, y ha sido un plan de preparación para la que se nos venía. Pero vamos, que sí, que en un principio yo la verdad es que no lo vi venir, pero cuando lo vi venir, vi lo que podía pasar, acepté las circunstancias, entonces me sentó muy mal que por aquella época fui un fin de a Valencia porque mi abuela cumplía 90 años, que si no, la verdad es que mi hermano y yo lo hablamos y hubiéramos cancelado el vuelo porque ya veíamos que era que pasar 2 horas, hacer un vuelo internacional de 2 horas, pasar por aeropuertos tan grandes y demás, es un riesgo, sobre todo cuando vamos a ver a nuestros padres y nuestra familia, que son todos de edad de riesgo. Claro. Y yo recuerdo ir a la peluquería en Valencia y la gente se lo tomaba a coña. Pues yo mañana yo mañana mascleta, manifestación y fiesta no sé dónde. Y yo decía, es que así, es que no se puede dejar de parar por hacer vida por un virus. Y yo decía, es que no es un virus sin más. Y en la comida familiar que tuvimos también la gente en plan de pues se lo tomaba un poco que esto aquí no va a pasar. Y el gobierno para entonces ya lo sabía, o sea, la feria esta de móviles de Barcelona cerró por eso y se rieron de ellos y ahora fíjate la razón que tenían. Y el gobierno fue muy populista y seguimos teniendo mascletas en Valencia, que yo fui a también, fui 4 días pensando en ir a alguna mascleta y me quedé en casa, solamente salí de mi casa para ir a la peluquería y para ir a la comida de mi abuela. Y, y eso ha provocado todo lo que pasó, porque creo que el momento cero fue el 7 de marzo, que era sábado, o el 6 de marzo, una cosa así, fue el momento cero donde se ha calculado que hubo más contagiados que fueron los que empezaron la expansión por España. Y bueno, puedo contar aquí mil cosas porque le tengo dadas muchísimas. No sé si lo queréis. Bueno, puedo contar un poco mi situación actual. Nosotros en enero estuvimos haciendo las cancelaciones de China, que por suerte esto en temporada baja, entonces no había muchas. Y seguimos trabajando con las reservas de otros grupos. Y estábamos bastante liados porque eso, teníamos que cancelar todo lo que habíamos preparado para China y teníamos que seguir preparando lo demás con normalidad. Lo que pasa es que el nivel de cancelaciones empezó a llegar un momento que las reservas que yo estaba haciendo para septiembre, para agosto, hacía 2 semanas me las estaban cancelando ya. Entonces llegó un momento ya en febrero que estábamos hasta aquí de cancelaciones, que ya no había nada más que cancelar. Y nada, he estado en marzo haciendo muy poquita cosas en plan de, pues yo hago Alemania principalmente, entonces la temporada alta es en octubre. Estoy haciendo cosas para octubre, que es que hay todavía muy poco. Y al final la empresa nos ha dicho, mira, es que llevamos 3 meses sin que nos entre un duro. Entonces nada, estoy ahora en una especie de ERTE. Es un poco complicado de explicar, pero ahora mismo estoy tranquila en ese aspecto porque durante estos 2 meses voy a cobrar lo mismo que si no estuviera, que si estuviera trabajando, pero no pero del gobierno en lugar de mi empresa. Y nada, y si se alarga... ¿Cobras el 100% de tu sueldo? No, es que el mes pasado no sé si sois vosotros o soy yo. Se te María. escucha bien, ¿eh? Sí, yo te veo y te escucho ¿Sí? perfecto, Ari. Vale, se me está bajando un poco la conexión porque he tenido que cambiar de wifi, pero bueno, ahora luego lo arreglo. Es que nos dijeron que a principios de marzo nos dijeron que nos bajaban el sueldo al 80%.
Y yo pensando, bueno, es justo porque, vale. porque es que no estoy pegando palo al agua. O sea, estamos haciendo proyectos internos para mejorar la comunicación entre departamentos. He estado trabajando en otro departamento Ya, en claro. plan de que me enseñen las rutinas porque tampoco tenían mucha faena. Entonces yo la verdad es que completamente lo entendí. Llevábamos 2 meses sin que entrara un duro y además hemos tenido que pagar muchísimas cancelaciones porque al principio decían, bueno, sí, tal, pero claro, al final es que los hoteles dicen, es que es verdad que no estás viniendo por el COVID, pero es que yo no estoy haciendo nada y tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar unos empleados. Entonces hemos tenido que pagar un montón de cancelaciones. No ha entrado ni un ¿Ustedes a solo... los hoteles? Sí, nosotros, yo lo que hago es, el equipo de ventas hace un borrador del viaje, de lo que quieren hacer del viaje, y entonces nosotros nos encargamos, en mi departamento nos encargamos de los hoteles para VIP. Claro, pero que los hoteles no querían cancelar y entonces ustedes le han tenido que cancelar y pagarle a los hoteles. Me Claro. refiero. A ver, sí, Vale, sí, vale, claro. vale. Yo normalmente hago una cancelación, por ejemplo, Vale, vale. esta del COVID, en cuanto pasó la semana siguiente, en cuanto me enteré que el aeropuerto de Wuhan cerró, yo llamé al hotel. Bueno, tenía un par de hoteles que pasaban por un par de hoteles y les dije, mira, han cancelado por esto. Y dijeron, ostras, no te lo vamos a cargar porque te lo agradecemos que antes de que el gobierno tomara medidas vosotros las hayáis tomado. Entonces en un principio sí que nos lo cancelaban, pero ha llegado un momento que los pobrecillos pues tenían que hacer dinero. Y nada, entonces Ya. nos bajaron el sueldo al 80% y ahora el gobierno me va a pagar el 80% de mi sueldo. Entonces estoy en las sea, mismas. del 80 al 80, o sea, del 80 del No, 80 al 80 del no, 100. del 80 del 100, el 80 de febrero. O sea que Ah, sin bueno. problemas en ese sentido, sí. Entonces Bueno, nada, si se alarga, si siguen las fronteras cerradas, pues esto se seguirá alargando, pero claro, si siguen las fronteras cerradas, al final lo que me preocupa es ir a casa y que mi familia esté bien y demás. A mí el trabajo, pues la verdad es que prefiero claro. ser pobre a las consecuencias. Obviamente. Y Miriam, porque en Canarias hay como muy pocos casos, ¿cómo se está viviendo allí? Bueno, tú date cuenta que el primer caso que hubo en España fue en La Gomera. O sea, que sí que es cierto que a lo mejor no hemos tenido un pico tan alto de contagios, pero sí que es cierto que empezamos un poco antes, quizás, ¿no? Que la Mm. mayor parte de Bueno, España. y en Tenerife Sur, ¿no? Que estuvieron ahí Y en los... Tenerife Sur, evidentemente, también. Pero vamos, que al final luego se extendió para prácticamente todas las islas. Creo que incluso todas las islas tienen casos ya, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al tener el componente de insularidad, ¿no? De que al final estamos rodeados por todas partes por agua y podemos cortar, que fue lo que hicimos, ¿no? Cortar los vuelos, las conexiones aéreas, pues sí que evidentemente eso nos da cierta ventaja a la hora de poder controlar un poco los contagios, evidentemente, que puedan venir de otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo le estaba oyendo un poco a Ali porque la verdad que encaja un poco la secuencia, lo que comentaba antes, ¿no? Ella me está hablando de cuando la agencia tramita a los turistas que vienen y yo, digamos que he vivido la segunda parte. Como decías tú al principio, pues sí que es verdad que en mi caso me enteré bastante o me empecé a ser consciente de la situación bastante más tarde. ¿Por qué? Pues evidentemente porque al principio los hoteles seguían viajando y demás. Yo creo que el momento cero aquí fue cuando hubo el gran contagio, que bueno, se enteró todo el mundo evidentemente en un hotel de Tenerife, en el Costa de Gepala. Y claro, ahí ya fue una cancelación tras otra de los hoteleros, fue digamos que en una semana y media fue todo el boom de cancelaciones, o sea, de hablar con clientes y clientes comentarnos, porque la mayor parte de los clientes de mi empresa son hoteleros, por eso evidentemente pues teníamos mucho contacto con ellos. Y nos comentaban, lógicamente, que en una semana y media había habido a lo mejor un 30, un 40% de cancelaciones, ¿no? Ya cuando nos empezaron a decir esas cifras, incluso hotelitos pequeños, nos empezamos a preocupar un poco, que, uy, esto va en serio, ¿no? O sea, no, en ese momento es verdad que no se veía tan extendido el virus ni tenía tanta incidencia, pero sí había pasado lo del hotel este del sur, que los tenían en cuarentena. Entonces, empezamos un poco a acechar un poquito más las cifras y demás, y vimos que ya monstruos grandes tipo Meliá y demás, pues estaban reportando que tenían entre un 40 y un 50% de cancelaciones, y ya dijimos, guau, esto es imparable. Y efectivamente, ¿no? A la semana y media de esto ya fue cuando se empezó a hablar de que se iba a decretar confinamiento, de todo lo que ya sabemos, ¿no?
Y fue todo muy precipitado, muy de que nos cogió bastante diciendo, pero ¿cuánto tiempo va a ser? Pues parecía que íbamos a volver a la semana siguiente y luego se complicó evidentemente todo muchísimo. Ahora evidentemente pues lo que tenemos en marcha es intentar sobrevivir como empresa, porque nosotros, como comentaba antes, vivimos en prácticamente un 80% de los hoteles. Los hoteles en Canarias están cerrados y la previsión es que no abran hasta septiembre, la mayoría. Entonces, claro, ya el verano es un verano perdido, todo eso, digamos que todo ese ingreso es perdido. Y nuestro mayor problema, digamos que es mantener, porque en un principio pensamos que podíamos mantener durante este tiempo, ¿no? Este pequeño bache que esperábamos en el verano, que podíamos mantener plantilla y seguir adelante y demás. El problema ha sido que claro, lógicamente, pues los hoteles, incluso en algunos casos, tú me estás comentando, Ali, el ejemplo de la agencia de viaje tuya, que sí que es cierto que ha sido más, digamos, más honesto y les he pagado a ellos las cancelaciones y demás, pero tengo reporte también de hoteleros, que en el caso, por ejemplo, de Booking, cancelaron unilateralmente y encima no indemnizaron. Entonces, claro, empezaron a caer un montón evidentemente las reservas, además sin ese dinero ser devuelto a los hoteles. Entonces fue, bueno, bastante desastroso en muy poco tiempo. Y claro, ya pasamos al tema de que no solo que vayan a caer, digamos, sus ventas durante este tiempo, sino que directamente tuvieron que cerrar. Entonces, claro, ya nos empezaron a contactar diciéndonos, por favor, si nos podían devolver, si le podemos devolver el mantenimiento del software que nosotros vendemos, etc. Entonces, claro, los mantenimientos, para que lo entiendas, digamos que el mantenimiento de ese software es la línea de flotación de la empresa. Sin eso nosotros no podemos abordar absolutamente nada, porque estamos hablando que no solo es que no entren ventas nuevas, sino que no entra el mantenimiento, que es como la base, ¿no?, financiera de la empresa. Entonces, claro, ya empezamos a plantearnos otros escenarios, tema ERTES y demás, dolorosamente, es decir. Y claro, tener que hacer, digamos, un poco un listado, que ha sido la verdad una experiencia muy desagradable, ¿no? Entrar a valorar a personas con las que convives en el día a día, que son parte de tu equipo, de la persona que tienes a 3 metros. Y para mí la verdad que personalmente ha sido una situación bastante, ya te digo, dolorosa, estresante, de no dormir un poco, ¿no?, evidentemente. Y bueno, al final yo creo que la mayor parte de la gente, cuando lo comunicamos, sí que lo entendió. Dejamos una parte de la plantilla, una parte se queda, porque tenemos que seguir trabajando en temas estructurales, ¿no?, y de mejoras, como decía Ali, de mejoras de comunicación, mejoras de productos, cosas que hagan que cuando todo esto vuelva en adelante, pues un poco podamos regresar más fuertes, y también apoyar a aquellos hoteles que están haciendo lo propio, porque algunos nos han contactado para trasladarnos, que quieren seguir abordando nuevos proyectos, nuevas mejoras y demás, para efectivamente hacer lo mismo que estamos pensando nosotros, que es cuando todo se reactive, volver con toda la artillería, porque no nos queda de otra, ¿no? Hay que remontar el año. Claro. A partir del 1 de octubre hay que meter ahí pistoletazo como se pueda. Y entonces sí que hemos dejado como pequeño retén, digamos que toda la parte directiva, algunos responsables de área y determinadas personas que estaban en proyectos clave o que tienen un rendimiento muy alto, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues tuvimos que dejar una parte al 50% del tiempo, y otras personas tuvieron que ir al alerta del 100%, ¿no? Mimi, nos estabas contando la situación que tenéis allí, el tema de que os estáis preparando para ver cómo vais a volver luego y demás. Sí, sobre todo porque al final, como decía, no solo nosotros somos los que nos tenemos que preparar, sino tenemos que estar ahí apoyando a todos los hoteles que lógicamente apuesten por esa opción. Hay muchos que se verán en la obligación de cerrar completamente y de no tener ni un pequeño retén, como es el caso nuestro, pero sí que es cierto que algunos tienen claro que tienen que aprovechar ahora para hacer todos esos cambios tecnológicos y venir más fuerte que nunca, porque evidentemente también la competencia va a ser más fuerte que nunca, ¿no? Hemos estado siguiendo, digamos que nuestro día a día también es seguir un poco, aparte de hablar directamente con los clientes, seguir un poco las estadísticas y previsiones que hay de recuperación, ¿no? Porque al final hay algunos escenarios, y creo que lo más probable, que esto es una opinión personal realmente, es que vaya a ser progresivo, pero además progresivo por destinos, ¿no? Porque es verdad que no es lo mismo
un país que esté ahora empezando y no haya llegado ni siquiera a la parte de pico, que otro que ya esté saliendo, tipo Italia, ¿no? Probablemente los italianos vengan más a las islas, que es uno de los principales destinos emisores de, por ejemplo, del sur de Tenerife, son los italianos. Entonces entiendo que los italianos, por ejemplo, empezarán a venir antes a lo mejor que los alemanes o que los ingleses, ¿no? Entonces depende de las zonas, que varían mucho los mercados dentro de las islas y demás, y también en la propia península, pues iremos, digamos, priorizando un poco la actividad también nosotros en base a la recuperación que haya habiendo en cada una de las zonas donde nosotros tenemos hoteles actualmente, ¿no? Y bueno, es un poco el escenario. Realmente tenemos las previsiones, ya te digo, son muy light, o sea, no tenemos una previsión súper clara de cómo va a ser. Tenemos diferentes escenarios planteados encima de la mesa a nivel financiero y a nivel de estrategia, pero es muy difícil anticiparse a cómo va a evolucionar algo a nivel sanitario, ¿no? A nivel personal, pues la verdad que afortunada, porque no tengo a nadie ni en mi familia, bueno, tengo alguna amiga, sí que es verdad, de Madrid, Natalia, que ustedes la conocen, está con coronavirus ¿Sí? y su pareja y demás, pero conozco muy pocas personas que están pasando la enfermedad, afortunadamente, y en ningún caso pues ha resultado fatal, que doy gracias por eso, la verdad. Así Y en que esta bueno, como pareja dice... joven, ¿cómo la han afrontado? O sea, ¿está siendo muy complicada la enfermedad o más o menos están bien? Ellos están bien, Dime. Natalia y su pareja, Natalia, sí, sí, correcto. Natalia digamos que tuvo unos síntomas más débiles, o sea, sí que le afectó, por ejemplo, el tema de quedarse sin olfato y sin gusto, fue el primer síntoma que tuvo. Absolutamente, de verdad que no percibía nada. Y a partir de ahí pues ya empezó a tener molestias puntuales y demás, pero tampoco algo horrible, ¿no? O sea, un poquito de fiebre, un poquito de la garganta, bastante cansancio. Pero sí que es cierto que por lo visto José sí que ha tenido peores síntomas, un poco peor. La fiebre más alta, un poco de problema al respirar y demás, entonces sí que le ha afectado, pero en cualquier caso ninguno de los dos han tenido unos síntomas graves, ¿no? Bueno, ¿y vosotras cómo veis? Porque Ali, si no me equivoco, para ver si no me equivoco, ¿tú estudiaste económicas? Molt No. sí. Sí, Sí. Sí. digo algo relacionado. Y tú, Mimi, o sea, eres socia de una empresa bastante grande, ¿no? Que mueve cifras importantes. ¿Cómo creéis o sea, cómo creéis que va a remontar esto? ¿Creéis que va a suponer realmente una crisis económica gorda? ¿Creéis que se va a ver muy afectado el sector turismo? ¿Cómo veis el pronóstico de la economía española? ¿Cómo lo veis? A ver, yo lo veo muy complicado, pero es que es muy complicado como economista. Una vez pase, te lo voy a explicar perfectamente lo que ha pasado, pero antes de que venga va a ser muy difícil de saber qué va a pasar porque no es una función, por muchas estadísticas que estemos haciendo de la curva y demás, no es una función en sí el virus. Lo que estamos haciendo es una estadística de lo que está ocurriendo. Lo que va a ocurrir no lo sabemos, no sabemos si va a seguir esa progresión o no. Porque es lo que comentaba antes. ¿Qué va a pasar va a acabar el verano y estamos posponiendo fallas para después del verano, estamos posponiendo la Semana Santa, estamos posponiendo bautizos, bodas, comuniones? No es una cosa que vaya a terminar por desgracia, la vacuna todavía no va a salir y no vamos a poder terminarla y cerrarlo completamente. Entonces es muy difícil de ver cómo, sobre todo en España o en Italia, con unos... está hablando mi compi, debería ir. ¿Se oye? ¿Cómo se oye? Se la oye bastante. Get out, please. Get out. Get out. Es una de las cosas que ha dado esta crisis, las interrupciones, el pasar a alguien de la pareja por detrás, los niños, las llamadas. Total, pero bueno, ya pasan programas de televisión, ya verá, en un canal de YouTube. Ya, donde sea.
No sabemos, en Hong Kong estaba habiendo un poco de rebote, pero por todos los turistas de Europa que estaban entrando. En Hong Kong dicen que han vuelto a la normalidad. Yo tengo amistades en Hong Kong y una amiga me decía, no, aquí hemos vuelto a la normalidad, pero hice Skype con otras 2 chicas de Hong Kong a la semana siguiente, la semana pasada creo que fue, y dice, bueno, hemos vuelto a la normalidad, dice, hacemos turnos para ir a la oficina, no podemos entrar a un restaurante más de 4 personas juntas, nos toma la temperatura, mascarillas y guantes para todo, qué normalidad. Es muy difícil, no sé, es verdad que a partir de la semana que viene quizás se pueden empezar a usar medicación de los piojos, porque al parecer es muy parecido al virus y parece ser que puede que ya haya alguna medicación para paliar el virus en sí, vacuna todavía no va a haber para erradicar la enfermedad, entonces tenemos que ver cómo progresa la enfermedad para ver cómo va a progresar, cómo va a afectar la sociedad, porque no vamos a poder reactivar la economía si la sociedad no puede hacer una vida normal y corriente. Y entonces va a afectar a Mimi y a mí, nos va a afectar en las fronteras, sobre todo a mí, porque Mimi quizá dentro de España puede haber mucho turismo, pero yo lo que hago es un turismo internacional, yo los traigo de Asia a Europa. Mientras no tenga todas las fronteras abiertas, yo no voy a poder trabajar porque mis tours muchos de ellos atraviesan toda Europa. Eh, Empiezan por un lado y terminan por el otro. Y luego también tenemos que ver la mentalidad, cómo va a afectar a la población esto, porque no sé yo trabajo con clientes asiáticos, entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo sé que Japón, ya hemos perdido el mercado japonés, es un mercado, es una cultura muy, muy tradicional, muy reservada y no se van a atrever a viajar en un año. Así que los Juegos Olímpicos, eso que dicen para octubre, olvidaos, o sea, no van a querer entrar Para que les entren. 2021, ¿no? Los han pospuesto. Sí, y todavía no han dicho fecha fija, porque hasta que no se fije, hasta que no sepamos qué va a pasar con la enfermedad, con el virus, no sabemos qué va a pasar con lo demás. Sabemos también que en cuanto los chinos y los indios, en cuanto se abran las fronteras, van a volar como pollos sin cabeza. Ahí, ahí es donde están nuestras esperanzas de poder seguir adelante como empresa. Pero es muy difícil de plantear cómo vamos a poder reactivar la economía si no sabemos cómo va a progresar el virus en sí. Desde mi punto de vista, va a ser muy complicado. No creo que sea una vez radical podamos terminar con el virus. Creo que va a ser sencillo reactivar la economía, porque va a ser solamente una cuestión ¿Y de darle un qué empuje. recomendaciones darías tú para la gente normal? Porque muchas personas sí que han seguido conservando sus empleos, sus sueldos. Entonces, estas personas que están en su mano ayudar un poco a autónomos, a pymes, a la economía en general, ¿cómo pueden un poco colaborar para que esto vuelva a la Qué normalidad? pregunta más fácil, muchas gracias. Creo que ahora es un tema para mí súper apasionante de esta crisis, es lo que vamos a aprender, es lo que nos está pasando es muy malo, es malísimo, desde el punto de vista personal, por otras circunstancias es muy duro, pero creo que vamos, como en una guerra, como en todo lo demás, se pueden aprender cosas de ahí, se pueden sacar cosas buenas. Y entonces una de ellas es cómo se está reinventando la gente para poder sacar sus negocios, sus trabajos adelante. Lo que tú comentabas con el patinaje. Bueno, yo me dedico a correr y, y estoy siguiendo actividades, algunas las he pagado, otras no. Algunas son talleres teóricos que me están viniendo súper bien y estoy deseando aplicar en el futuro, y otros son ejercicios dentro del comedor que corro 3 metros, pero hago ejercicios de cardio. El club en sí está reinventándose, cómo podemos seguir adelante y cómo podemos mantener. Yo creo que no lo están haciendo desde el punto de vista económico, sino lo están haciendo desde el punto de vista social. Vale, teníamos un grupo de 15 personas que se estaban preparando el Maratón de Madrid. No vamos a poder hacer el Maratón de Madrid. ¿Cómo podemos mantener este grupo de personas en forma para poder luego afrontarlo fácil y para poder preparárselo en 2 meses? Y entonces están surgiendo unas estructuras de entrenamiento y unas maneras de entrenar cardio en casa que yo no me podía esperar, y yo no tengo pesas, no tengo gomas, no tengo nada, y estoy entrenando cardio en casa. Me parece alucinante. Muchas empresas, yo estuve 2 semanas trabajando desde casa hasta que hicieron el ERTE.
y es una empresa súper tradicional. Entonces yo cuando era nueva y dije, ¿por qué tengo que imprimir el contrato para modificarlo y que me lo firméis? ¿Por qué no lo puedo hacer online? Bueno, la que se lió ahí, que ¿qué decía? Y ahora lo estábamos, esas 2 semanas estábamos haciendo los pocos contratos que hemos conseguido hacer, los hemos hecho online. Estamos aprendiendo a reestructurar va a ser muy jodido y nos vamos a quedar bastante pobres. Yo aquí la primera. Pero cada uno tiene que ver cómo puede reestructurar su negocio, su actividad, o a sí mismo, reinventarse a sí mismo para sacar un poco, es verdad que en parte provecho económico, obviamente, porque seguimos teniendo facturas que pagar, pero también creo que ayuda mucho en el momento en el que intentamos buscar. Esto creo que es un poco personal, pero lo he visto ocurrir una y otra vez, y de hecho ahora que pienso hay un libro sobre ello. Intentas ver qué puedes sacar bueno de eso, una actividad que pueda ser bueno en ello y puedas repercutir positivamente a la sociedad, y entonces de ahí es más fácil, una vez la comienzas, es más fácil empezar a ver cómo sacar dinero de ello, ¿sabes? Sí. Y Y para la ayudar. gente que esté, porque he visto, por ejemplo, me han pasado un vídeo de una iniciativa que están intentando hacer como, o sea, gimnasios, bares y demás, pues que la gente que pueda ayudar a esos comercios como que ahora les compre su servicio, su producto con vistas a un futuro. O sea, sería como una especie de préstamo o de pago anticipado para que esas empresas mientras tanto se puedan mantener. Entonces, pues eso me parece bastante interesante, Sí, ¿no? Que ahora también hay que intentar sacar el lado humano del mundo y ver cómo podemos ayudarnos claro, los unos a los exacto. otros. Claro. También nos hace un poco, en mi casa hacemos como cada 2 meses o así, hacemos un pedido de cosas grandes y pesadas para ya tenerlas en casa, y ahora hemos intentado tener un pedido semanal para para evitar ir al supermercado. Pero ahora ya es imposible encontrar en un supermercado normal que haya algún, es que no sé cómo decirlo en español, un slot, un margen de tiempo libre, ¿sabes? Pasas una semana Claro, y otra. Y entonces eso nos ha hecho buscar aquí tarda 10 alternativas días de llegarte comercios. la compra online. Sí, una semana aquí también. 2 semanas, aquí en 2 semanas todavía no teníamos nada. Dijimos, es que vamos al súper. Porque aparte es que es una casa pequeña, es una casa que está hecha porque no pasamos nada de tiempo a casa, hacemos una comida de las 3 del día, entonces Y no tenemos ahora, espacio tampoco, ¿cuántas demasiado. personas compartís casa allí en tu casa en Londres, Alicia? Nos lo estamos montando bien. A ver, somos 3, normalmente somos 4, pero uno decidió irse con la familia y ya de 4 pasar a 3 es un, es un respiro. Y somos ahora mismo 3 chicas y nos estamos, a ver, llevamos creo que de cuarentena oficial, bueno, no sé, llegaremos ya más de 2 semanas y más o menos nos apañamos bien. También es un poco que tienes que decir, es que esto no sé cuánto vaya a durar y necesitamos llevarnos bien, pero vamos, nos estamos organizando y estamos siendo bastante flexibles y nos apañamos con todo. Mimi, ya mucho tiempo callada. Cuéntanos tu Se perspectiva. me han ocurrido un montón de cosas, pero como Venga, es seguían que los tío, temas. me dais cuerda, tenéis que interrumpirme, por favor, lo siento, de verdad, lo siento. Dime una pregunta concreta, Espe, por favor. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Yo Que, he contestado mi visión. bueno, más que lo Complementala. que va a pasar, ¿no? Que es difícil hacer un pronóstico, ¿tú qué recomendación harías a la gente, ¿no? Para que se remonte un poco la economía. Bueno, yo creo realmente que viene un poco en línea con lo que dijo Ali de reinventarse. Creo que como empresa tecnológica, una de las principales cosas que me he dado cuenta era el rechazo que había todavía en muchos casos a el teletrabajo, a hacer las cosas digitalmente, a digitalizar los procesos, la transformación digital. O sea, eso lo Exacto, llevamos completamente de viviendo acuerdo. años en primera persona, el rechazo que había a eso, y ahora es que no nos ha quedado más remedio, ¿no? Entonces, Claro. sí que creo que esto sí va a ser un antes y un después en la importancia percibida que va a tener todo el tema digital. O sea, el que todo esté digitalizado, el que todo
esté en la nube, el que todo el mundo pueda conectarse desde cualquier parte a la información y no esté en un equipo concreto. Creo que va a ser el boom de la transformación digital una vez se acabe todo esto. Eso por un lado, ¿no? Y creo que también de la transformación digital a nivel empresarial, pero también a nivel del personal, ¿no? Creo que todo el mundo se ha dado cuenta que al final tienes que tener una serie de habilidades y de aptitudes preparado para cualquier tipo de escenario económico y personal que tengas, ¿no? Hay gente que está muy acomodada, hay gente que decía, bueno, mi trabajo va a ser este y trabajo en algo muy seguro y no me van a echar a la calle, ahora se ha visto con un ERTE o con un ERE que no saben si van a tener otro trabajo a la vuelta, ¿no? Entonces creo que es una lección valiosa. Evidentemente la situación ojalá no hubiese ocurrido, pero una vez ha pasado, creo que sí que va a ser una lección valiosa para no quedarnos dormidos otra vez. Es decir, yo recomendaría a todo el mundo lo que ha dicho Ali, intentar reinventarse, intentar ver dentro de sus negocios cómo pueden, digamos, darle una vuelta, ¿no? Buscar oportunidades, buscar nuevos nichos de mercado, buscar nuevas alternativas de negocio. Y por supuesto creo que es una oportunidad para también sacar el lado más humano de todos nosotros. Nosotros cuando empezamos con a nivel de empresa, cuando empezamos a ver todo esto, pues empezamos con algunas campañas a nivel de LinkedIn y demás para intentar apoyar a los hoteleros, en plan un hashtag, ¿no? Noraisica aquí, intentar ayudar a frenar la curva, todo lo que se estaba un poco poniendo en marcha. Y lo que nosotros hacíamos era, cada uno de los compañeros de la empresa compartía un vídeo teletrabajando y contando un poco qué hacía antes y qué hacía ahora, para que vieran que tampoco había cambiado tanto su rutina. De hecho, nosotros en la empresa, la mayor parte de nosotros trabajamos a lo mejor 1 o 2 veces en semana ya, en casa. Entonces, sí que hay que decir que aunque estamos acostumbrados ya a el trabajar en casa, lo cierto es que ha cambiado absolutamente toda la dinámica de trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque realmente antes trabajabas en casa, te ibas a casa a teletrabajar prácticamente para no comunicarte con nadie, para que no te molestara nadie, centrarte en un tema, sacar algo concreto y digamos que tener como un focus, ¿no? En ese día. En este caso es totalmente al contrario. Resulta que nos hemos dado cuenta que incluso nos estamos comunicando más teletrabajando que antes, porque como tenemos que ser muchísimo más organizados y muchísimo más, atender muchísimo mejor la agenda, la realidad es que estamos comunicando muchísimo más entre nosotros y estamos teniendo muchísimo más feedback e interrelaciones ¿Y y está reuniones. siendo productivo eso o está afectando un poco a la productividad y al focus? A ver, yo creo que hay dos partes, ¿no? Una, creo que está siendo positivo a nivel de organización y a nivel de comunicación. También creo que ahora mismo está un poco excedida la comunicación, que creo que en las próximas semanas se va a normalizar. Ahora está haciendo Es como un poco el posible que efecto sea de... también eso como por una necesidad de que, vamos, yo aquí desde mi punto de vista psicológico, ¿no? Yo creo que estamos, sobre todo quien viva solo y quien no se relacione con mucha gente, como que tenemos más necesidad de estar en contacto continuo con todo el mundo y damos prioridad a veces Por a una supuesto. llamada de lo que sea o una videollamada y tal, que a lo que estamos Hacer haciendo. la faena. No, realmente es incluso en relación a lo que tú estás diciendo, es la necesidad de sentir que estamos unidos, ¿no? De que realmente hay una conexión y no está cada uno perdido en un limbo. Esa sensación de conexión, de que estamos en línea y demás, es súper importante ahora mismo para nosotros como empresa, ¿no? Sí. Entonces, y evidentemente la realidad es que todas las reuniones que tienes al día con compañeros y demás es como un evento sociales, o sea, es así, o sea, las valoras muchísimo más y estás mucho más pendiente de esas reuniones y hay muchísimo menos ratio de anulación de reuniones que lo que había antes, ¿no? Entonces, Claro. bueno, la verdad que tiene sus cosas positivas y negativas, pero en cualquier caso sí que creo que va a haber un cambio importante a partir de aquí. Y creo que las personas que no entiendan esto son las que realmente no se recuperarán a partir de la crisis. Creo que todos nos lo tenemos tenemos que ser más introspectivos con todo lo que ha pasado con nosotros mismos, con la situación y demás, y trabajar en una nueva realidad, ¿no? Quien no haga eso creo que se quedará atrás. Entonces yo creo que lo que le diría a cualquier persona ahora mismo es eso, que intente evidentemente hacer un trabajo estratégico, diría yo, ¿no? De qué va a ser de aquí en adelante y cómo lo va a hacer y qué es lo más lógico.
Yo diría que a nivel empresarial y personal también, porque Por supuesto, sí, sí. ahora quien no se lleve bien consigo mismo lo va a tener muy chungo, vamos, porque nos quedan muy Correcto, por delante para estar en casa. Y ya si correcto. una pregunta más tonta, aquí pasó al principio la histeria de la gente por comprar papel higiénico. ¿Por vuestras zonas que se ha dado también el papel higiénico? Yo lo que he visto en las noticias Sí, sí. realmente ha sido muy al hilo de cómo lo hemos vivido nosotros internamente. Bueno, mi realidad es que yo vivo en un piso y en la parte superior vive mi hermano y su pareja, ¿no? Entonces, ha sido muy simpática la situación porque hemos pasado de tener un poco, no diría que hoy llegamos a esa locura que hubo de la gente de comprar papel higiénico y demás, pero sí que es cierto que compartíamos que hacíamos compras básicas, ¿no? De productos como muy básicos, enlatados, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y la siguiente semana ya pasamos a alcohol, vino, cerveza, todo lo que fuera en plan como incorporar, que lo estuve leyendo, corrígeme esto porque me imagino que de esto sabrás más, pero me pareció súper interesante que estaban comentando que esa reacción de comenzar a comprar alcohol y que ahora se agotaba la cerveza en los supermercados y demás, venía reflejado en que la sociedad ya estaba trasladando sus hábitos de sociabilización, lo estaba llevando a la casa y lo estaba normalizando. Entonces me pareció súper curioso, la verdad. Yo Y escuché las ahora sí que sé noticias, que... pero también a lo mejor no sé si ha sido en la península, sí, en las islas, ¿no? Que como que la primera semana, cuando declararon el estado de alarma, ¿no? Las compras fueron muy alcohol, snacks, no sé qué, en plan, venga, pues me queda un fin de semana por delante que voy a estar encerrado, pues voy a pasar el fin de semana en casa, a hacerme la fiesta en casa. Pero luego sí que es verdad que conforme se ha ido alargando cada vez más la cuarentena, pues han aumentado el consumo de legumbres, de fruta, de verdura, porque ya la gente está un poco haciendo el detox de todo lo que se metieron de la los primera primeros días. semana, ¿no? La verdad es que no encuentro, o sea, hay explicaciones de que, por ejemplo, se relaciona mucho el tema del papel higiénico como con la vergüenza o con... Pero no sé, son cosas también muy ambiguas y yo creo que a la gente le da por decir, venga, voy a comprar todo lo básico de mi casa y papel higiénico básico Sí, es un poco, y ya. de Claro, repente, si normalmente la gente va comprando el papel higiénico escalonado y de repente van todo el mundo a comprar papel Claro, higiénico, pues... es lo claro, que ha pasado. lógico. Es lo que ha pasado. No, realmente creo que lo que pone en internet como covidiots, los que van a, el covidiot es o el que se salta las reglas de la cuarentena o el que compra además y no deja el resto. Creo que los covidiots a la hora de comprar no han sido tantos, sino el hecho de que todos hemos querido tener un poco. Entonces, en mi casa la verdad es que hace un mes nosotros hacemos como una compra muy grande cada 2 meses o así. Entonces, la verdad es que hace un mes compramos papel higiénico para 3 meses, porque es lo que hacemos para luego no tener que... Por aquí vivimos muy céntricas, entonces no hay supermercados grandes. Nos tenemos que ir a supermercados pequeños que son más caros. Entonces hacemos una compra a lo bestia y lo que pasa es que lo que creíamos que nos iba a durar 3 meses, como normalmente no pisamos casa, pisamos casa, pues Claro. ahora Claro. hemos tenido que volver a comprar. Nos ha llegado hoy hace un par de horas nos ha llegado una compra ya otra vez con desinfectantes y cosas así, porque claro, obviamente ahora estamos usándolo todo muchísimo más. Claro. Claro. Rollo, Nada, lavarse las manos realmente, muchísimo más, luego encima que estoy acostumbrada a no estar en casa nunca y ahora estoy todo el día. no sé si ahí será igual pero me estaban comentando algunos amigos que tengo en Madrid y en Barcelona y demás que se estaban viendo muy apurados para comprar cualquier cosa online, que ya era imposible, y que tenían que salir a comprar. O sea, todas las personas que conozco en Madrid y en Barcelona salen De al supermercado a Es supermercado. comprar. difícil. Es Sí, que sí, sí. Yo Carrefour y también todo eso, conozco. porque yo soy muy de hacer la compra en Carrefour online, sobre todo lo que dice Alicia, Ujú. cuando tienes que comprar detergente, leche, Sí, yo cerveza, que también lo leche. hacía lo mismo. Entonces, pero ahora es la previsión es que te ¿Cómo me llega cuidas? de 10 a 15 Gracias. días. Claro, es que, por Entonces, ejemplo, algo que se está dando aquí ella sí le es que está se están gusto, haciendo mírala. muchos, se están haciendo muchos Aproveché. grupos de Facebook y muchos grupos de WhatsApp
precisamente por ese tema de colaboración, ¿no? Se han puesto incluso debajo de mi casa hay un mercado, incluso los propios puestos de los mercados han puesto a disposición números de teléfono para que la gente llame, que se los traen en la casa. Se han hecho grupos de lo que comentaba de Facebook, son de comercios tradicionales de toda la vida que lo que han hecho se han puesto online, han abierto tiendas online. Exacto. O han puesto teléfonos, ¿no? Entonces sí que es cierto que en ese sentido pues está un poco incluso cambiando la tendencia de esas grandes macrocompras. Sí que es verdad que estoy viendo, por ejemplo, en los supermercados que hay déficit de determinados alimentos según, o sea, cuando hay, por ejemplo, todas las veces que he ido a Mercadona, que tampoco son muchas, pero a lo mejor he ido 2 o 3, levadura fresca no hay. No hay desde que... Eso lo vi hoy. Que se estaba dedicando la gente, primero fue el papel higiénico, claro. luego fue la cerveza y luego la levadura. Sí, lo vi hoy. Claro, que nosotros consumimos mucha levadura fresca porque mi novio hace unas pizzas buenísimas con la masa tal, bueno, por ahora todo el mundo, claro. Levadura de pero es que ahora todo el mundo, claro, nosotras, yo de normal tengo y me queda muy poco y al final hemos tenido, y mis otras compañeras no tenían, y al final hemos comprado, pero en plan de así 2 paquetes, pero para repartir entre 3. Porque ahora que estamos pasando en tiempo en casa, ahora estamos haciendo este tipo de cosas. Yo claro. Llevaba más de un mes pensando, para el confinamiento me tendría que mirar un rodillo, que es un chisme que pones la bici encima para que te sirva de bici estática. Sí, para y pensaba, me voy a comprar uno antes de que empiece el confinamiento, porque así... Y claro, al final es que... Claro, por lo visto, las pesas están agotadas, las cosas del gimnasio... Es que, todo lo del no es que haya... Jolín, no es que, ya nos quedan 10 minutos no es que otra vez, charlamos que da gusto, ¿eh? Hombre, pero ¿qué te esperabas a ti? Y el otro día en el Aldi no había garbanzos cocidos. Que los tuve que comprar sin cocer. Pues a mí me ha pasado al revés. Hoy he hecho las lentejas de mi yaya, pero las he hecho todo y al final he echado las lentejas. No he podido cocinar las lentejas con lo demás porque solamente había latas de lentejas. Y ya estaban cocinadas. Yo no he cocinado más en mi vida. O sea... pero me gusta mucho porque yo siempre como... me hago alguna especie de ensalada, yo qué sé, garbanzos de atún es mi básico. Garbanzos, atún y tomates, que es mi básico para ir a trabajar. Y luego a cenar, o ceno por ahí o me hago un huevo con cosas. Normalmente. Ya. Es que yo también soy así de hacer cosas en fresco y tal. Increíble. Ahora yo esta semana me he propuesto hacer un puchero y hacer croquetas. Joder, tío, no me hagas eso que me matas. Yo la semana pasada hice lasaña, ¿eh? Es la primera lasaña que he hecho en mi vida. Imagínate. Hice moussaka, o sea, con la berenjena, qué rico. Sí. Qué bueno. Y súper fit. En mi casa cocinamos todos los días una comida currada, en plan de que hicimos un día pollo a la naranja, pero que nos cogimos la receta y luego nos inspiramos porque no teníamos exactamente lo mismo. Teníamos mermelada de naranja, tal, súper currado, una comida así todos los días. Hoy lentejas, mañana, no sé, bacalao, creo que era bacalao al pil. Todos los días nos curramos una receta. Bueno, entonces, claro, estamos... Chicas, concluyendo que esto se va a hacer un vídeo kilométrico que a mí me va a parecer la madre de volvérmelo a ver, pero yo no sé a la gente. Pero por ir concluyendo, cosas positivas que vayamos a sacar de este confinamiento, crisis. Reinventarse, o sea... Sí, una cosa, con lo de reinventarse, antes de que se me vaya, el libro que yo recomiendo para sacar provecho a lo que te gusta, lo que haces, yo recomiendo Delivering Happiness, aquí he puesto como es en español y se llama así, Delivering Happiness, cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios. Y es de Tony Sier, luego te lo paso. Me parece súper interesante. En la descripción como la recomendación de la lectura. Bueno, reinventar. Hay otro libro que se llama Reinventarse, de un psicólogo que se llama María Alonso Puig, creo. No me lo he leído, pero lo tengo pendiente en mi lista de lecturas. Y bueno, conclusión 1, reinventarse. Conclusión 2, vamos a aprender a cocinar toda la población, más sano y más fit. Conclusión 3. Seguro. Yo estoy viendo cosas muy bonitas. Bueno, a mí me habla, que si no solamente echar... No, yo creo que hay conclusiones muy bonitas, como dices tú, a nivel social,
Creo que Exacto. nos hemos dado cuenta de que podemos ser más solidarios, que podemos pensar más en las personas, no ir tanto a lo nuestro, que al final un poco la filosofía del karma, ¿no? De que al final lo que haces se te puede repercutir en favor, todo ese tipo de cosas, de reflexiones que normalmente en el día a día nos come y que no paramos a pensar en ellos, creo que están surgiendo cosas muy guays en ese sentido. Y además con lo que decíamos antes, ¿no? El también estar solos en casa y no sé qué, pues nos hace conocernos muchísimo más y entender muchísimo más qué queremos, qué no, que si estamos bien, si estamos mal. Creo que va a haber unos cambios aquí bastante potentes, ¿no? ¡Oh, qué rico! A mí Se una pilla cosa que me gusta cenando. mucho es, lo he compartido en Ya el, termino, ¿eh? lo he compartido en el Instagram, en este mismo instante todos estamos más pendientes por algo que queremos que por nosotros mismos. Y eso ya es una victoria. El hecho de habernos sacado un poco de nuestra cáscara y darnos cuenta de la gente que realmente nos importa, no solamente una persona También. o dos, pero me he dado cuenta todas las personas cuando oigo en la radio, esto pasa no sé dónde, o en este sector no sé cuánto, si me acuerdo de alguien y digo, ojalá no le haya afectado, ojalá no le vaya mal. Creo que a mí, o sea, personalmente, Sí, que cuando gente ya le que no tenía preguntamos mucho a la trato, gente pero cómo estás, saben que sin mi hermano y yo preguntarnos de vivimos comida, fuera. ¿verdad? Sí, básicamente. Exacto. Y a mí me ha gustado mucho que ha habido gente que ha contactado conmigo, no mucha, pero ha habido que saben que mi hermano y yo vivimos fuera y me han contactado y me han dicho, o han contactado directamente a mis padres y les han dicho, no salgáis de casa, cualquier cosa, vamos nosotros. Y es gente con la que llevo más, es que las dos personas que me vienen ahora a la mente llevo más de un año sin hablar con ellas, pero son gente que son solidarias y que vale la pena. Me Yo gusta creo que mucho también toda. perdona, otra conclusión así ya para ir terminando, es que, que no somos conscientes ahora más también de que la globalización es globalización para todo, ¿no? O sea, Evidentemente. que todos podemos coger un virus, todos nos podemos contagiar, todos nos podemos morir, todos nos hemos quedado con las fronteras cerradas, todos nos hemos quedado con la vida muy limitada y al Y que final nada es pues nos hace inamovible. empatizar, ¿no? Y que nada es Sí, sí, inamovible, que cosas que parecían muy seguras, que no iban a cambiar, han cambiado radicalmente, ¿no? exacto. Y también yo he aprendido la dosis de cinismo que decía antes, que yo decía, no, es que y todos pensábamos, es que esto pasa en Asia, esto a Europa no llega. Que es una Y ha pasado gripe, en estábamos Italia todo el rato, sí. Sí, 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 y yo la Madre resfriadito. primera, mía. Sí, pero sí, sí, yo luego Y todos, también. yo Y creo que luego todos estaba, lo ¡no Italia cerró subestimamos. y salgáis de nosotros, casa! Italia cerró y en España seguíamos de campo en playa, de picnic literal. España cerró y Reino Unido todavía no ha cerrado fronteras. La cuarentena en mi casa ya nos encargamos, la otra chica española y yo, en mi casa hay una cuarentena súper estricta, pero la cuarentena se la saltan aquí a la torera. O sea, es que yo llamé ayer a la policía porque es que habían unos haciendo botellón debajo de mi casa. Y me dijeron, no, estos no son una amenaza, no son una amenaza, tío. O sea, yo estoy aquí, bueno, amargada. La verdad es que yo me lo estoy montando Pero es bien, que pero sí que están permitiendo salir a la calle, ¿no? En sí, es Inglaterra, que ¿no? puedes, Hacer sí, puedes deporte, ¿no? hacer, Y claro, pero es que puedes salir a pasear o a correr o ir en bici. Pero la gente es que se va al parque y se ponen a jugar a fútbol, se ponen a sentarse todos en bancos, que con lo que sabemos ya de toda la contaminación cruzada que hay, no puedes sentarte en un banco, no puedes empezar a hacer flexiones. Que es que más no entiendo la necesidad ahora de hacer flexiones en un parque, las a puedes llegar hacer al momento en el que en tu pararán todo casa. igual que aquí, si fue Claro, y progresivo. entonces la gente distintas casas, o sea, residentes de diferentes casas quedan en la calle para hacer botellón, ahí está habiendo contaminación cruzada. Y Reino Unido todavía no ha aprendido de Asia y de España, ni de Italia, ni del resto de Europa, porque se creen mejor. Y Estados Unidos igual, o sea, estamos yendo muy poco a poco, nadie ha querido aprender de lo que ha pasado al otro y No, es verdad. se ha creído mejor y se han dado un bofetón detrás de otro. Y yo espero que con esto aprendemos. Yo he aprendido, o sea, vamos, a ver que todo nos afecta por igual. No depende del país o la higiene o no sé cuántos, a ser realmente más realistas y estudiar realmente lo que... Yo no quise mirar de qué iba el virus hasta que no llegó a Italia, ¿sabes? Ya. Y juzgué sin saber.
y ahí yo he aprendido y espero que todos o muchos aprendamos para que haya un cambio significativo. Pues nada, chicas, muchas gracias por esta charleta. Que ya quedamos otro día y seguimos charlando porque a lo mejor salen más temas de conversación, creo yo, con todas estas historias que merecen ser Claro que tocadas. sí. Cuando quieras, Bueno, Nancy. Muy bien. que estéis muy bien. Igualmente, Cuídense, cuidaos chicas. mucho. Adiós.